Bueno, a la hora de minar ICE, la gente está experimentando dificultades a la hora de minar debido al reciente kick, ya que para activar la minería hay a muchas personas que le está pidiendo el kick. Esto se hace para evitar multicuentas. El problema es que lo pide una y otra vez cada vez que vas a minar. A mí, en mi caso, aún no me lo ha pedido. Puede ser porque tengo muchos referidos y es evidente que no soy una multi. Pues es obvio que no soy una multi, pero tampoco creo que sea por ello. Quizás sea porque yo mino ICE desde la web, desde iPhone. Entonces, quizá también el tema del kick aún solo esté para Android. Lo que está claro es que el tema del kick tiene que mejorar, ya que no puede ser que esté pidiendo el kick a las personas una y otra vez, porque está habiendo un descontento, como es obvio. Yo también he notado, debido a mis referidos, pues yo mino bastante, y he notado cierto descenso en la cantidad de ICE que mino por hora. Aun aumentando de referidos, como yo aumento cada día de referidos, tanto directos como indirectos, estoy notando que mi ratio de minado por hora, en vez de ir hacia arriba, está yendo hacia abajo. Entonces, sí que hay personas que están diciendo que no lo van a hacer. De hecho, hay testimonios por nuestro grupo de Telegram, por nuestro nuevo servidor de Telegram, que el que no esté no sé a qué espera, os lo tenéis en la descripción, que hemos montado un servidor tipo el de Discord, pero en Telegram con diferentes canales de Pinergo, de ICE, de Celia, de criptomonedas, de noticias, de todo. O sea que os esperamos en nuestro servidor de Telegram, en el que hablamos obviamente también sobre ICE. Tenemos un canal especializado para ICE, en el que ha habido personas que han comentado de que sus parejas o algunos amigos han decidido dejar de minar porque no quieren pasar la verificación kick una y otra vez. Vale, hay una pequeña solución que no está siempre funcionando, pero en principio, si no dejáis que la minería, que el tiempo de minado, el de 24 horas, llegue a 0, en principio no lo vuelve a pedir. Sí que me ha dicho una persona que él le dio a las 12 horas y le pidió el kick, ¿vale? Yo, como es mi caso, yo tengo dos alarmas, ¿vale? Una es a las 10:30 de la mañana, otra a las 10:30 de la noche. Entonces yo siempre, a las 12 horas exactas, le doy al minado. No me cuesta nada, pero me pongo las alarmas, las tengo siempre activadas, para saber, o sea, que es la hora de minar. De esa manera, nunca me baja de las 12 horas. Quizá algún día me retraso por lo que sea, pero bueno, al final me suena la alarma y renuevo la minería. Y a las 12 horas me vuelve a sonar. Pues el horario que he elegido es de 10 de la mañana o de 10:30 de la mañana y 10:30 de la noche. Un horario en el que en ambos puntos estoy despierto, estoy activo, que le puedo dar. Entonces, pues bueno, eso también sería recomendable que lo hagáis, ya que en un principio, si lo hacéis cada 12 horas, no pide el kick. Aunque repito que este método no es 100% efectivo. A mí aún no me lo ha pedido. Puede ser por varias razones. Por la cantidad inmensa de referidos que tengo, que obviamente su algoritmo detecta que no soy una multi. Quizá porque lo hago con iPhone, ¿vale? Entonces, al hacer minado web en vez de con la app, quizá aún no esté el tema del kick. Y por otro lado, porque quizá le doy cada 12 horas, ¿vale? Están estos tres factores. Pero por una razón, o por otra, o por la otra, yo aún no he tenido que pasar el kick. Obviamente, el kick es necesario, va a ser necesario, pero no aún. ¿Por qué? Porque en este momento la verificación kick se exige únicamente para minar. El día de mañana, cuando salga la wallet, quizá exijan el kick para migrar tus ICE, para poder, por ejemplo, venderlos.
¿vale? Entonces ahí ya sí que será más necesario. Pero visto lo visto, quizá pida la verificación Kik cada vez que lo vayas a hacer. Ya que en estos momentos está pidiendo la verificación Kik cada vez que vas a renovar la minería. Pero cuando dejas que se termine, es decir, tengo bastantes testimonios de personas que al darle a las 12 horas no le pide. Pero sí que ha habido una persona que me ha comentado que le ha dado a las 12 horas y que le ha pedido. Por lo tanto, es un truco que no es 100% efectivo. Pero para los que os cansáis de darle una y otra vez a hacer el Kik, quizás si no dejáis que se consuman las 24 horas de minado y le dais antes de que se termine, quizá no tengáis que darle. O sea, quizá no tengáis que hacer el Kik. Repito, esto no es 100% efectivo, porque ha habido a alguien que no le ha funcionado. Pero, de momento, tanto en mi caso como en otros muchos, sí está funcionando. Entonces, el tema del Kik, a diferencia que en Pi Network, por ejemplo, el Kik era necesario para hacer la migración, todo el mundo quiere hacer el Pi, o sea, el Kik, todo el mundo lo quería hacer, todo el mundo lo sigue queriendo hacer, los que no lo tengan hecho, porque es necesario para, para que se migren tus Pi minados a la wallet. De momento, en ICE no hay wallet, por lo tanto, no es necesario de momento. En Pi nunca te han pedido hacer el Kik para minar, solo para enviarlo minado a la wallet. En este caso, en ICE, debido a que se han dado cuenta de que hay muchas multicuentas, están utilizando la verificación Kik para no dejar minar a las multicuentas. Que a todo esto, no sé si lo estarán consiguiendo, ¿vale? Pero esta tarde he mirado y estábamos casi 2 millones de... Bueno, iba a decir de pioneros, no, en este caso ya no somos pioneros, aiceros o mineros, ¿vale? Aiceros, venga, suena guapo, ¿no? Aiceros, ¿vale? Estábamos casi 2 millones de aiceros minando ICE, obviamente. Entonces, aún así, aunque ha habido gente que está diciendo que va a dejar de minar porque no quiere hacer el Kik una y otra vez, etc, etc. Los mineros no dejan de aumentar, Y estamos hablando de mineros activos, no de registros, ¿vale? Es lo que ICE Network quiere realmente, tener mineros activos que sean reales, ¿vale? No por tener 50 millones de registros eres mejor. Hablo de Pi, el que no me haya entendido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si luego no tienes ni 1 millón minando, obviamente de nada te sirve tener 50 millones de personas registradas. ¿Vale? No es faz hacia Pi, ni mucho menos, ¿vale? Yo sigo confiando en el proyecto de Pi, a mi manera, ¿vale? De hecho lo podéis minar también, lo tenéis en la descripción, al igual que Celia Finance, que en ese sí confío más, muchísimo más. Pero bueno, lo dicho. No sé qué estaba diciendo. Lo que pasa en los directos. Bueno, que algo que era a diferencia de Pi... vale, los mineros activos, ¿vale? En Pi, por ejemplo, ocurre que hay, no sé si 47 millones de registrados, pero ni un 10% está minando. Bueno, o un 10, no voy a decir un dato al azar, porque tampoco lo sé con exactitud, pero gran parte de la gente que se ha registrado en Pi ya no está minando. A diferencia de ICE, que alrededor del 50% son mineros activos. ¿Vale? Lo que ICE quiere son mineros activos, pero que sean reales, que no sean multis. De ahí viene el tema del Kik. Entonces, a lo que iba, que a pesar de las dificultades para minar que está produciendo la verificación Kik a algunos mineros, los mineros activos no dejan de subir y subir. Por lo que yo desde aquí lo único que puedo decir es que ánimo, que sigáis minando, que si tenéis que pasar el Kik una y otra vez, sé que es una... iba a decir una palabrota, no la voy a decir. Sé que es una mierda, puede serlo, no lo sé porque yo no lo he hecho, pero
intentar que no se os acabe el tiempo de minado, ¿vale? Para que no os pida el kick, o intentar que no os lo pida una y otra vez. Porque si dejáis de minar, es que lo malo y lo bueno a la vez que tiene Ice es la quema de tokens. Entonces, si dejas de minar y dices, no voy a minar, porque es que ya me he cansado de hacer el kick, y tienes, imagínate, 50.000 Ice, el día de mañana no vas a seguir teniendo 50.000 Ice. Posiblemente se te coma la gran parte de los Ice. ¿Por qué? Porque Ice tiene un sistema de quemado. Si se consumen las 24 horas de minado, empieza la quema de tokens. Entonces, esto a los que somos muy activos con la minería nos viene genial, para que haya menos tokens en circulación. Pero es que esos tokens que se queman no son de los que tienen millones. Generalmente son de la gente que quizá no es tan activa, y es de la gente que menos tiene. Es una pena, ojalá los top altos les quemaran sus Ice, ¿vale? Los que minan 5.000 Ice por hora, que no es mi caso, ¿vale? No mino tanto, ¿vale? Los que estáis en Telegram ya sabéis más o menos cuánto mino y cuánto tengo, porque suelo enviar capturas, bueno, no por presumir, sino al final es, bueno, pues por enseñar un poquito las cuentas, ¿no? Entonces, pues nada, voy a terminar este corte, que lo voy a subir mañana viernes. Lo voy a dejar por aquí, sobre el tema del kick de Ice. Y ahora, pues bueno, voy a leer un poquito más el chat, ya que veo que hay alguna nueva pregunta, y hablaré un poquito con vosotros y iremos terminando el directo. También os recuerdo que el domingo estaremos en directo. Bueno, hablo de estaremos porque estoy acostumbrado a cuando éramos Foro Cripto, que había como algo más de gente por ahí. Ahora, bueno, ya está. Esto es mío y punto. O sea que estaré aquí el domingo a las 7 de la tarde con vosotros, como siempre. O sea que nada, me despido. Para los que me hayan visto en directo, o sea, en vídeo hasta aquí, que dudo que llegue ninguno.